Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast. Soñar es como dormir, pero sin levantarse para mear. Soñar puede pasarnos despiertos, pero suele pasarnos mientras dormimos. Soñar con el futuro, soñar con lo que anhelamos para nuestra vida. ¿Soñar o no soñar? Esa es la cuestión. Nico, el otro día hablábamos de los sueños y me planteaste una pregunta que me pareció súper interesante y me parece como un buen puntapié inicial para arrancar este primer capítulo en el que hablaremos justamente de los sueños. Y es una pregunta que creo que es interesante para que cualquiera se la haga. ¿Cuál es el último sueño del que tenés recuerdo? ¿Cuál es el primer sueño, del que tenés recuerdo? El sueño así como más antiguo que yo recuerdo. Claro, porque hay, viste que pasa mucho con los recuerdos de la niñez que son muy vagos, muy difusos y... Sí, o que suelen estar construidos de cosas que la gente aportó luego, una foto que viste, una anécdota de una tía. Sí, pero el sueño es muy personal porque... Por lo general, a menos que vos lo hayas contado y tus padres se acuerden. Claro. Y te lo recuerden cada tanto. Claro, y una cosa que pasa además con los recuerdos es que normalmente solemos... iba a decir adornarlos, pero no es adornarlos la palabra. Yo creo que se va modificando en la medida que los vamos olvidando y los vamos reemplazando con cosas que nos hacen reconstruir más fácilmente esa primera idea, ese recuerdo irreal en definitiva. Claro. Sí, para mí la diferencia básica sería que el sueño queda como estancado en ciertas imágenes y que si bien con el paso de los años vos ahora me preguntás cuál es el sueño más antiguo que yo recuerdo, y si me lo hubieras preguntado hace 10 años capaz que no te respondía lo mismo que te voy a responder ahora. Claro. Las básicas sí. En mi caso, para ir a la respuesta concreta, me acuerdo de haber soñado con ciertos dinosaurios. Ajá. Pero no que digas, soñé con dinosaurios, así como justo estaba Jurassic Park. No, yo me acuerdo... Y esto es algo importante porque el sueño tiene dos contextos. El del sueño en sí. Como, ¿no? Que soñaste, y dónde estabas durmiendo o qué cuando te despertaste. ¿Me explico? Bien, sí, ¿Se perfecto. entiende la idea? Sí, que el recuerdo es quizás... me acuerdo de la vez que me revolcó la primera vez que me revolcó una ola en una playa, que yo estaba de vacaciones. Bueno, sí, tiene cierto contexto histórico y demás. Pero el sueño tiene el contexto virtual del sueño en sí, ¿no? Ajá. Y el contexto real de me desperté. Y esa noche yo justo estaba durmiendo, no sé, me había quedado... Es como los escenarios de Inception, ¿no? Es decir, el escenario del plano real en este caso nada más, y además el escenario del plano onírico. Exacto, el paquete donde estás metido, ¿no? La caja donde estás metido cuando te pasa algo. Bien, me decía que soñaste con dinosaurios. Sí, el tema es así, con mi hermano, yo tengo un hermano mayor. ¿Te acordás la edad? Y tendría unos 4 años, bien, quizás. Perfecto. Y a esto voy con lo del contexto también, que pasábamos las vacaciones por lo general, buena parte del verano con mi familia, en la casa de unos amigos que vivían todo el año en Costa Azul de Rocha, ¿sí? Cerca de La Paloma, por ahí. Y yo dormía en una cama chiquita, que era un sillón seguramente o algo así, ¿no? Durmiendo en esa cama, y es importante esto porque me acuerdo de despertarme y yo tenía una ventana encima de esa cama que daba hacia el fondo de la casa. De ver que era de noche y que no fue que me diera miedo ni nada, pero descubrirme solo en una cama que no era la mía, pensar enseguida esos segundos que te demoras en acomodarte. No fue una pesadilla, tampoco fue un sueño raro. Ajá. Y que no era cualquier dinosaurio, como te digo, no era que había visto Jurassic Park, porque faltaban un par de años para que se estrenara, para empezar. Y sin embargo era con unas imágenes que con mi hermano teníamos un Viewmaster, no sé si se acuerdan del Viewmaster. Sí, era una especie de prismático, ¿no? Claro, era como un prismático que se le metía un disco, un disco de cartón que tenía como una serie de diapositivas encastradas, claro, sobre la curva. Entonces vos ibas apretando un botón en el prismático, digamos, y se iba moviendo ese disco. Exacto. Y pasando de una foto a la otra, de una diapositiva a la otra, en definitiva. Claro. Y si me permitís un poco la gracia que tenía era que de ese disco tenía, si no me equivoco, 12 o 14 fotos en total. Sí. Pero vos veías
la mitad de esa cantidad en imágenes. Porque lo que hacía era que veías una con cada ojo y le daba cierta profundidad a la foto. Claro. Era una especie de 3D muy básico, muy artesanal. Bien, no me acordaba ¿No? de eso, tenés razón. O sea, si el disco tenía 12 diapositivas, vos veías 6 fotos con figura y fondo, digamos. Claro, ¿Sí? como las imágenes 3D más básicas, básicamente es un rojo y un azul, Ahí está. que combinados dan como un 3D. Izquierda y derecha, el cerebro lo agarra, y Bien. ahí vendrán los neurocirujanos a aplicarlo. Sí. ¿A qué voy con esto? Teníamos uno de esos discos del Viewmaster que tenía mi hermano. Uno era sobre dinosaurios y eran como unos dinosaurios de plasticina muy realistas, las imágenes. Ajá. Y por lo general eran peleas. Justo los 2-3 discos sobre dinosaurios que teníamos eran muy sanguinarios, ¿no? Era como que, como te decía recién, un triceratops que se iba a comer unos huevos de un nido y aparecía el tiranosaurio. ¿Qué pasaba en el sueño? Yo veía esos dinosaurios pero como si yo estuviera ahí. ¿Por qué sé que eran esos mismos? Primero porque eran iguales, pero después tenían una tonalidad siempre como si fueran muñecos de plasticina verdes y violetas y no unos tonos oscuros, apagados, pastel, digamos, Ujú. y siempre con una iluminación rojiza, como si hubiera volcanes de fondo o una noche, ¿no? Me imagino el sol a medio caer en Noruega durante 3 meses, ¿no? Una cosa como rojiza así. Y entonces, claro, tenía un aspecto de pesadilla, pero yo en realidad lo vivía como una especie de safari. Era una escena conocida, pero la veía de cerca, entonces era un sueño como perturbador. Claro, pero sin Me quedó embargo, muy grabado. por lo que me decías, el desconcierto viene después al día siguiente, cuando te En el levantás momento y... que me despierto, porque ni siquiera fue al día siguiente, sino fue que me desperté en mitad de la noche Ujú. a raíz de ese sueño. Nunca queda claro si el sueño suelen ser microsegundos, dicen. Ajá. Me explico, pero Sí, bueno, en Inception justamente pasaba un poco eso, que técnicamente el tiempo que transcurría en lo que vos estabas soñando era infinitamente más lento al tiempo que realmente estaba transcurriendo en la vida exacto. real. En definitiva es eso. Recuerdo despertarme y como más que el sueño en sí, pero bueno, la característica peculiar que tuvo es que es el sueño más antiguo que yo creo recordar. Es interesante el planteo por todo, ¿no? Sobre todo por este tema de los recuerdos y por qué termina imprimiendo una imagen en la mente, porque en definitiva yo tengo identificado... Bueno, de te iba hecho, a preguntar, claro, de hecho... ¿cuál es el sueño más antiguo que recordás Te vos? pregunté más bien porque era el sueño que yo tenía es bastante poronga. Es decir, no me voy a explayar mucho al respecto porque no tiene demasiada gracia, pero básicamente lo que me acuerdo Cuando vos es... decís poronga es... No literal, sino metafórico. Ah, bien. En este caso sé que tenía que ver con un vampiro con ojos rojos en el baño de mi casa. La edad era más o menos la misma que la tuya, es decir, también el primer recuerdo de un sueño que tengo es a los 4 años aproximadamente. ¿Sueño o pesadilla? Fue una pesadilla. No, en este caso fue una pesadilla y fue una pesadilla intensa. Tiene que ver el reflejo seguro, porque además son los mismos personajes, tiene que ver con algo que pasaban en la televisión, concretamente con un programa y unos personajes que hacía Juan Carlos Calabró y demás, que además no era un programa de terror ni cerca, probablemente era un programa de humor picaresco. Hoy en día sería un programa de terror. Sí, hoy en el día sería un programa de Calabró, terror, ¿no? si lo Calabroma. miramos, ni que hablar. Pero no es gran cosa. Creo que además la imagen mental se ha ido reduciendo a la imagen de esos ojos rojos en el baño y del cagazo que me pegaba. Pero no tiene mucho más juego que eso. Perdón, ¿y Sí. te acordás del segundo contexto? O sea, el contexto al despertar de ese sueño. ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas en algún Sí, lugar? salir corriendo a la cama de mis viejos. Ta, en tu casa. Zarpado, pero petrificado de terror. Porque, Seguramente llorando además. Sí, niño chico, 4 Sí, años. sí, es decir, susto importante que recuerdo que después lo hablamos con mis viejos cuando los desperté temprano de mañana y básicamente les decía, les conté lo que pasó y se terminó Calabró. Nunca A más, partir claro. de ahora, nunca más. No, solo no toca botón. Solo, y- sí, ¿no? sí, en fin. Con el tema de la pesadilla, a mí me surge una cosa que hace poco estuve hablando, no viene al caso, pero bueno.
Me dijeron que yo también formaba parte. Estaba hablando de un tema recurrente de mi infancia, que yo a lo único que le tenía miedo de chico, de verdad, así que dijeras un miedo medio irracional, era a los extraterrestres. Y me dijeron, claro, porque vos sos de la generación Roswell. Parece que hay toda una generación. ¿Qué es ser de la generación Roswell? Los que vimos de chicos la autopsia al extraterrestre de Roswell, que la pasaron durante 2-3 domingos en el Canal 4 o algo así, domingos 11 de la noche, o sea, una cosa que vos mañana tenés escuela, ¿qué haces acá? Sí, lo pasaron una vez, fue un caso para los que no lo vivieron o quizás muchos lo recuerdan, pero básicamente era una especie de... Bueno, era un video que se había filtrado de una autopsia a un extraterrestre, que era además de los que se... Era un video de la década del 40, 50, además, sí, ¿no? Exacto. Blanco y negro, turbio. Los extraterrestres eran los grises, ¿no? Eran esos que son como cabezones y... Ojos grandes, boca pequeña, sin orejas, no sé. Sí, una cosa rara, bastante bizarra y bastante clase B, B, muy ¿no? detallista. ¿En qué sentido? Yo tengo el recuerdo de lo que más me asustaba de todo eso era cuando le cortaban el ojo, sí, y le sacaban y tenía un ojo... ¿Cómo se dice? Diseccionaban, no sé, claro. ¿No? Claro, sí, como parte de la autopsia le sacaban como una lámina que tenía dentro del ojo. Entonces eso que normalmente vemos en las imágenes de los el extraterrestre con los ojos grandotes y negros, era como una especie de lentilla o algo que tenía delante de los ojos y atrás tenía ojos como de humano. Era horrible, era una cosa que... Yo además en esa época vivía en planta baja, un edificio de 4 pisos, teníamos un pequeño patio y todas las ventanas del apartamento daban a ese patiecito que teníamos, ¿no? Yo vivía, digamos, vos para pasar desde mi dormitorio hasta el baño tenías que pasar por todas las habitaciones que daban, ¿no? Cuyas ventanas daban a ese patio. Entonces yo de repente me despertaba de madrugada para ir al baño y tenía miedo de que mirara hacia el patio y ver al extraterrestre parado ahí, o sea, como si hubiera bajado en el patio de un edificio de 4 pisos y me estuviera mirando por la ventana. Entonces iba prendiendo las luces, ¿no? Iba para el baño. Estamos hablando que ya tenía 8 o 9 años, no era el niño de 4 años que soñaba con Calabró, ¿no? Ni con los dinosaurios, era un niño bastante grandecito. Pero fue como creo el mayor recuerdo de terror onírico que tengo, de tener pesadillas así con los extraterrestres de Roswell, y que hace poco me clasificaron en una charla como un niño de la generación Roswell, porque parece que fuimos muchos los que tuvimos pesadillas a partir de la autopsia del extraterrestre. Bien, volvamos al mundo de los sueños. Estuve leyendo hace un tiempo sobre los onironautas, que es un tema que me resultó fascinante justamente porque... Onironautas. Lo dijiste muy rápido y entendí otra cosa. No. Gente que nada, ¿no? No tiene nada que ver con eso. El onironauta básicamente es aquel que hace el esfuerzo por tratar de vivir sus sueños de una manera más controlada. ¿Te pasó alguna vez, por ejemplo, de soñar de darte cuenta que estabas soñando algo dentro del sueño y decir, bueno, pero acá con esto no me puedo cagar? Acá no me pasa nada. Porque esto está claro que estoy soñando. Entonces lo seguís disfrutando piola y seguís navegando dentro de ese mismo mundo, sin salirte, sin despertarte, sin nada. Yo creo que eso es una tendencia inconsciente al querer seguir con el sueño. El onironauta lo que hace básicamente es tratar de controlar de antemano y con una serie de ejercicios medio chorizos. Sí, pero medio chorizos, pero no hay técnicas como de psicoanálisis o hipnosis, no sé qué, para tener sueños lúcidos, creo que se le llama. Sí. ¿Va por ese lado? Va por ese lado. Como vos decías eso, pero yo estoy soñando, si puedo volar, en vez de ver qué pasa, voy a volar para donde yo quiera. O si, por ejemplo, sentís la amenaza de un dragón que te está por matar o te está por comer o lo que sea, decís, no, pará, pero estoy soñando. Y no es que te despertás. Porque normalmente es la forma en la que terminan un montón de pesadillas, ¿no? Sí. El susto te ahoga, pum, para afuera. Sí. Porque técnicamente el cerebro empieza a querer salir de eso. Sí. En este caso es como pará, pero esto tiene que ser un sueño, estoy soñando, claro que estoy soñando. Mira esto, estoy soñando. Quiero una espada. ¿Entendés?
Es como el arco reflejo de no, para, no me cortes la fantasía, no quiero salir de esto. Eso me pasaba mucho de niño, me pasaba muchísimo. Bien, ¿y lográs ese control de quiero una espada y ahora tengo una espada y me defiendo? Porque a mí, ¿sabes qué? Creo que me suele pasar, o me solía pasar, no recuerdo cuándo fue la última vez que me ocurrió algo por el estilo, pero más de la situación de decir, bueno, ahora me doy cuenta que es un sueño y quedo más como espectador, es como que pasa a un segundo plano y sin dejar de ser protagonista, Claro. veo más lo que me pasa a mí, lo que sea bueno, sea malo. Pero por lo general no es malo. La pesadilla me parece que tiene como ese bloqueo de que parte de la pesadilla es que no logras darte cuenta Claro. que estás soñando. Pero, ¿no? por ejemplo, es soñar con un amor, es soñar con una persona que te gusta, que te atrae o lo que sea. Y en el momento en el que empezás a pensar, por ejemplo, darte cuenta que es un sueño, en el momento en el que te despertás tenés una tendencia a querer seguir durmiendo para completar en que hubiera terminado esa historia. Ay, reengancho acá. 5 Claro. minutos más y reengancho a ver cómo... Y no reenganchás nunca, no sé Claro, si claro, reenganchás. O estar todo el día pensando en el laburo, ¿no? Y estás todo el día pensando, esta noche me quiero dormir temprano a ver si retomo ahí, ¿no? Justo A ver dónde- estaba tirado abajo de la palmera y me estaban trayendo ahí. Que funcionara como Netflix, viste, que te guardes Sí. justo donde te quedaste Exacto. y después lo seguís viendo. A mí me parece súper interesante cuando llegamos al punto en el cual el sueño cobra... El sueño tiene mucha fuerza. Es decir, está claro que durante la adolescencia, a todos nos pasa, o a muchos nos ha pasado, por ejemplo, de eyacular o de tener un orgasmo mientras estás durmiendo, ¿no? Pero si te pones a pensar... El famoso no- sueño húmedo. El sueño húmedo, exacto. No hay contacto. No hay absolutamente No, ningún bueno. tipo de contacto. Bueno, no, sí, en esa Capaz época que hay dormido mucho te con- estás frotando con el... ¿no? El osito. No, ¿cómo? Pero literalmente decís... ¿No? Y no, ¿Es así automático? claro. Es No decir, ¿no? Tenés La, una... la famosa polinización nocturna, que suena como si uno fuera un La abejorro. polución ¿no? nocturna, claro. Pero ¿Cómo es? ¿Polución? polución Me nocturna. suena más a contaminación. Sí. Y sí, después tenés que lavar todo, limpiar. Básicamente. Pero es un poco eso. Me parece súper interesante el vivir determinadas cosas extremas, si se quiere. Porque tener un orgasmo sin tener contacto, sin tener nada, contacto, movimiento, nada. Sí, sí. Es una sensación muy fuerte. ¿Soñaste alguna vez que te morías? Bueno, a eso estaba yendo. Eso te iba a preguntar. Si te morís en un sueño, ¿te morís? ¿De verdad? No. ¿Vos decís? ¿Cuántas veces te moriste en un sueño? Por lo menos 2. ¿Te moriste? Sí, Sí, del todo. sí. ¿Y qué pasaba después? Nada. ¿Te despertabas? No, Nada, ¿no? nada. ¿Y cómo sabes entonces que no te moriste? Porque fue no sé. Ah. Fue muy raro. Si todo esto es un sueño ahora. Fue muy raro. Te digo 2 cosas de eso, de ese sueño concreto, si Sí. querés, o de alguno de esos sueños No, mezclados. quiero saber. Hay uno que recuerdo que me pegaban un escopetazo muy de cerca en el pecho, ¿no? Más que en el pecho, más acá al medio, no en el Medio corazón. del esternón. Claro, no era el corazón, sino que era como en el medio del esternón, y de hecho, En cuando este miraba momento, para abajo... Alejandro se está tocando aproximadamente entre ambas tetillas, un lugar equidistante. acá en el medio, Sí. ¿no? Además, la escopeta es como. Claro, de ¿no? perdigones. Perdigones. Pero cuando te tiran de cerca, porque probablemente si te tiran con una escopeta de lejos es como que el perdigón se esparce. Sí. Cuando te tiran de cerca va todo al mismo lado y todo con mucha fuerza. Cuando miraba para abajo tenía el buraco. Mm. Es decir, miraba y tenía un agujero que entraba y salía para el otro lado. ¿Y ahí ya estabas muerto? No, ahí es Ah. cuando me daba cuenta que me iba a morir. Esa sensación es muah para cuando estás durmiendo. Es decir, para cuando estás soñando. ¿Cómo te diste cuenta que te morías entonces? No, porque tenía un agujero. Pero lo mirabas. Sí, claro. En el momento en el que miro y veo que tengo el agujero, digo, me voy a morir, y de hecho me quedan segundos de vida, ¿no? Y esa sensación, cuando no es un cierre definitivo de la vida, es decir, cuando después te despertás,
Te despertás con una experiencia pre-muerte, digamos, sin haber tenido que vivirla, que es espantosa. Te despertás habiendo sentido cosas que probablemente de otra manera serían demasiado extremas y básicamente... Pero entonces, si no entiendo mal, ¿no califica como pesadilla? No llegó a... No sé. ¿No? No sé si me despertaba asustado. Me despertaba triste. La sensación no era de susto. Yo venía entendiendo como que incluso hasta, si se quiere, habías descansado mejor. Sí. Estando muerto en el sueño. Claro, no, es ¿No? en una segunda experiencia y que esta no la recuerdo bien, pero sé que era como, bueno, la palmo. Y la palmaba y no sé, supongo que habría una especie de no sé, como que el fantasma flota o algo por el estilo, ¿no? Como que Te veías a vos mismo claro, de no arriba, es que ¿no? todo se termina, pero la sensación que me queda es como de un vacío y de un se terminó. Y Game over, sí, ¿no? Letras negras, no sé qué. los créditos. sin escena post crédito. ¿No? La madre, fulana de tal, el padre. Claro, pero es terrible. Ese tipo de sensaciones así como súper extremas me resultan recontra interesantes. Como la vida misma, digamos. Pero virtual. Ensayo. Sí, pero no es lo mismo que estar jugando a Mario Bros. Y justamente Game Over. No, Vos claro. decís, bueno, reseteo y juego de vuelta. Claro. Pero que te pase como, ¿Tuviste alguna experiencia? No No, necesariamente de la muerte, pero no. alguna experiencia extrema. más de las otras que decía, de la primera polución, de las claro. poluciones. Pero Bueno, no, lo que sí yo tengo como personal y suelo hablarlo cada vez que surge el tema de los sueños en un asado o lo que fuere. Me pasó durante mucho tiempo de soñar que veía de lejos un avión caer. Y yo tomé conciencia de que era un sueño repetitivo, porque hay sueños que uno suele soñar cada tanto, Sí, o hay claro. mucha gente que le pasa que cada tanto sueño una misma situación ¿te pasó alguna vez de acordarte que ya habías soñado esto? mientras estaba soñando. Sí, claro, sí. Bueno, Fabuloso. este ejemplo, ver caerse un avión. Sí. Yo no estoy en el avión, no me muero, no me cae arriba, lo veo, estoy mirando un avión que pasa y de repente lo veo que o empieza a largar humo y se cae, y no es siempre la misma imagen, son distintos aviones que veo. Pará, pero ponele dimensión, porque está bueno, está re bueno eso que está contando. Porque en realidad, si vos en la vida real estás viendo que un avión se cae, es súper dramático. Sí, y seguramente yo nunca me puse a analizarlo en terapia ni nada, pero seguramente tenga mucho que ver porque es una tragedia tremenda, Claro. en la cual no puedes hacer nada. Nada. Debe tener alguna cosa de, no sé, de que Sí, me probablemente. quiero encamar con mi madre. Sí, básicamente que es en lo que ¿No? se resume el Es psicoanálisis. el pito corto, cosas de esas. Sí. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Durante mucho tiempo soñé repetitivamente que veía un avión caerse. Y si bien eran siempre imágenes distintas, distintos aviones, distinto paisaje, distinta, ¿no? A veces más cerca, a veces más lejos, a veces explotaba, a veces no explotaba. Había una cierta imagen de un avión en la que yo lo veía caer muy de cerca y muy hacia adelante. Yo siempre fuera de peligro. Ajá. Lo veía caer muy de cerca y muy delante mío sobre una ruta, un embotellamiento y no sé qué. Y me pasó un día en el cine hace muchos años, si no me equivoco fue en el 2008, 2009, una película de Nicolas Cage que creo que se llama Numbers, que él tiene un hijo autista que escribe números en una libreta y él descubre un día que esos números son fecha, hora y coordenadas exactas de tragedias donde muere mucha gente. Ajá. Y el tipo, el hecho que le da a él la convicción de que es eso lo que está escribiendo el niño, es que él está en un embotellamiento en la carretera y delante de él ve caer un avión. Y yo estaba en el cine y vi esa escena de la ruta y el avión caer hacia adelante, ¿Déjà arriba. vu? Y fue como, ese es el avión que yo sueño. No. Ese es el avión que yo he soñado varias veces en mi vida. Y estuve Es terrible eso. muchas semanas con eso trancado así. Y un día lo hablé con mi padre. Ajá. Y le dije, viejo, ¿sabes qué? Me pasó que fui a ver una película y se repetía una imagen con la cual yo he soñado muchas veces. Y que además he soñado durante casi toda mi vida con que veo aviones que se caen. Y mi viejo me dice, ¿soñás que ves aviones que se caen? Sí, yo sueño con eso desde chico y tu abuelo soñaba con eso.
Y yo fue como, ¡Guau! ¿se puede heredar un sueño? ¿Los genes tienen ¡Qué cierta fuerte! memoria No. fotográfica? Nunca hablé con mis viejos de los sueños. Mucho menos de las poluciones nocturnas, por supuesto. Bueno. Supongo que se enterarían y no quiero ni saberlo. ¿Nunca hablaste con tu viejo de eso? No. Yo con tu viejo hablé de eso. ¿Ah, sí? No, mentira. A lo que voy es lo siguiente. Sí. Seguramente, después haciendo cierto análisis personal, quizás yo haya escuchado alguna vez de niño a mi viejo contar que su padre soñaba, ¿no? Porque aparte mi abuelo falleció cuando mi viejo tenía 10 años. Sí. Entonces, a mi viejo le deben haber quedado grabadas cosas muy puntuales, pero quizás lo que se haya transmitido de generación en generación es la anécdota, habiéndola escuchado de muy niño, Ajá. y se haya refugiado en algún lugar por acá atrás, Del inconsciente. la nuca por ahí, Ajá. ¿no? Y eso es lo que a uno germinó esa semilla y luego le generó los sueños. Eso también es espectacular. Creo que en algún momento lo llegamos a conversar, pero que nosotros cuando soñamos con caras que robamos de la realidad. Es decir, no inventamos, el cerebro no inventa caras, sino que probablemente hay un huequito o hay un departamento de guardar caras para usar en los sueños posteriores, ¿no? Eso me parece... Soñé y que me pegó el escopetazo, ¿qué mierda? Claro. Era? Y capaz que era Capaz que el tipo que se bajó adelante tuyo lo ves del mañana en el ómnibus. bondi, claro, sí, sin duda. Te cuento una más que creo que es la última que recuerdo de esas experiencias extremadamente fuertes. Un amigo que casualmente es un amigo que tenemos en común, soñé que se moría. También, sí, no es que sueñe con la muerte muy seguido y tampoco la voy a llevar por ahí. Pero soñé que se moría y me llevó... Me desperté llorando. Me desperté llorando, no es me desperté y me puse a llorar. ¿Te despertó el llanto? Ya estaba llorando cuando me desperté. Claro. Ese nivel de angustia. O, bueno, otra vez me desperté riéndome a carcajadas. O a carcajada, no a carcajada grande, pero el momento en el que me despierto es en medio de una risa. De una risa de esas que te mueven el pecho cuando te reís. Recuerdo que me haya sucedido alguna vez y quizás por varias razones hace mucho tiempo que no me pasa. Pero sí, es lo que vos decís, como que se intensifican las sensaciones y las emociones en el estado onírico. Quizás porque no participan los sentidos, no sé. O no participan tanto, ¿no? Es como una experiencia virtual de vida. Es como un... Un comprimido, ¿no? Un sipiado. Sí, totalmente. De emociones. Sí. Yo creo que si se nos permite hacer producción al aire, las pesadillas en sí darían para toda otra charla así, tranquila de unos cuantos minutos. De esta manera cerramos entonces lo que ha sido el primer capítulo de Nadie está libre, este podcast de Caramba. Recuerden, aquellos que quieran interiorizarse más sobre los onironautas y demás, hay muchísima información en internet, es muy fácil encontrarlo. Yo personalmente, y esto te lo confieso, Nico, no he tratado de utilizar esos métodos, básicamente porque prefiero que salgan de manera espontánea, no tanto de manera inducida, pero bueno, información hay un montón. Lo dejamos en sus manos, nos despedimos hasta el próximo episodio y recuerden que nadie está libre de los sueños. ¿Estás escuchando Caramba Podcast? Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, @carambapodcast.